Este libro evoca el concepto de libertad financiera a través de la inversión, los inmuebles, ser el dueño de negocios y el uso de tácticas de protección financiera. Padre Rico, Padre Pobre está escrito de una forma anecdótica y está orientado a crear un interés público en las finanzas. Kiyosaki y Lechter aconsejan que ser dueño de un sistema o forma de producción es mejor que ser un empleado asalariado. Este es un tema recurrente en cada uno de los capítulos de este maravilloso libro. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Les saluda desde la mitad del mundo Fernando Dalgo y les doy la bienvenida a este podcast solo para emprendedores. Empezamos. Queridos amigos, queridas amigas, muchísimas gracias por acompañarme ya en esta tercera temporada. Arrancamos el capítulo número 21 de este podcast solo para emprendedores. Y qué mejor manera de hacerlo que repasando el texto del gran maestro Robert Kiyosaki, quien en compañía de Sharon Lechter, básicamente revolucionaron el mundo de las finanzas, sobre todo para aquellas personas que no se encontraban familiarizadas con los conceptos de inversión, de activos, de pasivo, de patrimonio, es decir, con aquellas personas que pensaban como única opción y alternativa de vida el tema de ser empleados asalariados, y el momento en que sale Padre Rico, Padre Pobre, se dan cuenta que existe otra forma de generar un patrimonio a través de las inversiones. Y en este caso, el caso del libro Padre Rico, Padre Pobre, con un énfasis especial en el tema de los inmuebles, aunque en definitiva el hecho de generar inversiones fundamentadas en activos, básicamente, si son hechas de manera estratégica y sobre todo muy responsable, van a generar un nivel de rentabilidad de flujo constante y en otros casos de flujo variable, pero sostenidos alrededor del tiempo. Cosa que, y sin la necesidad de transar, como lo dice Kiyosaki muy claramente, trabajo físico por recursos económicos, sino más bien aquí son los activos los que están generando un poco a través de su ejercicio, ¿no es cierto?, de desarrollo mismo por la naturaleza de los activos, ya sea si son bienes raíces a través de la renta por su alquiler, o si son a través de bonos, inversiones en acciones, etcétera, a través de la renta que generan estos al final de los ejercicios fiscales, etcétera, finalmente están generando un ingreso para sus propietarios sin la necesidad de promover procesos de trabajo convencional. Básicamente este es un libro que nos enseña muchas cosas muy positivas y que en este capítulo número 21 de Solo para Emprendedores vamos a repasar. Este libro tiene mucho que ver con el tema de la construcción de activos. Por ese motivo, si es que no lo has hecho todavía, te invito a que vayas a nuestro capítulo número 19, en el cual hacemos un repaso completo de lo que implica los ingresos pasivos, y sobre todo es un repaso permanente de la construcción de activos para tener calidad de vida sin necesidad de transar por trabajo físico. En lo que corresponde a este capítulo me siento muy emocionado porque arrancamos esta nueva temporada y por supuesto les doy la bienvenida a todos ustedes, emprendedores y emprendedoras, porque vamos a arrancar nuevamente con pie derecho esta decena de episodios que están enfocados siempre en agregarles valor a todos ustedes en el ejercicio permanente del emprendimiento. Bienvenidos. Por supuesto, antes de arrancar con el episodio formal, quiero darles las gracias a las personas que permanentemente han estado pendientes del podcast
Quiero contarles de manera anecdótica que este podcast recién cuando se terminó la segunda temporada, es decir, en el episodio número 20, fue lanzado formalmente a través de las redes sociales, de su página web y básicamente a través de un acto formal. Antes de eso, lo que nosotros hicimos aquí en la Fundación Latinoamericana de Liderazgo y Emprendimiento, que es la sede del podcast, fue promover un proceso de desarrollo orgánico, es decir, empezamos a generar contenidos de acuerdo a una programática que específicamente desarrollamos en función de lo que medimos, que era lo que requerían los emprendedores y bueno, lo maravilloso de este proceso fue que de forma orgánica y natural, este podcast llegó a tener, una cantidad muy importante de reproducciones, más de 2,000 descargas y reproducciones que traducido a tiempo en minutos, y luego en horas, son miles de horas de reproducción, y eso realmente lo que hace es ratificar por un lado el compromiso a la hora de producir el podcast y por otro lado también de respaldar cada una de las palabras que aquí se manifiestan con argumentos reales, sinceros y científicos, para no hacer que los emprendedores que nos escuchan durante estos 30 minutos pierdan su tiempo. Hasta ahí lanzamos el podcast y gracias a todos ustedes los que nos escuchan después de ese momento y antes. Hemos tenido un crecimiento bastante importante, ¿sí? Un crecimiento que lo medimos a través de las métricas de Anchor. Y el día de hoy, ya para cerrar esta fase introductoria y un poco personal, quiero decirles que si notan un poquito de diferencia en el color del sonido, en la estructura del sonido, básicamente es porque estamos estrenando el equipo móvil, ¿sí? El equipo portátil de solo para emprendedores, que nos va a servir sobre todo para poder llegar a visitar emprendedores y generar entrevistas, ya que dada la naturaleza de mi momento de vida, estoy viajando mucho. En el corto plazo voy a estar en Buenos Aires, voy a estar en el Perú y nada mejor que tener un equipo portátil de podcasting para invitar a emprendedores de esos lugares a los que estoy visitando y comentar con ellos sus estrategias de éxito, sus recomendaciones, sus anécdotas de derrotas transitorias, que yo no las denomino fracasos, y fundamentalmente también de generar espacios positivos de compartir. Esto será para nuestra cuarta temporada, sí, que ya empezaremos a desarrollar procesos de entrevistas. Por ahora seguimos con la misma dinámica, repasando la vida de grandes emprendedores, lecciones aprendidas en libros y algunas clases, sí, algunos procesos de formación relacionadas con elementos que indudablemente van a agregar mucho valor a los emprendedores. Entonces, una vez que hemos terminado esta pequeña etapa, que yo les agradezco mucho a ustedes porque el inicio siempre es difícil en todo sentido, y que ya estamos consolidando un poquito más este podcast, entonces nada más que agradecerles, darles la bienvenida y ahora sí vamos al tema que nos compete, que es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Ahora, quiero contarles un poquito del resumen de este libro y luego vamos a analizar también un poco de la vida de este señor Robert Kiyosaki, que sobre todo por este tema de marketing multinivel y ciertas empresas de ventas que han hecho palanca en los conocimientos de Kiyosaki, ha tenido mucha relevancia. Pero Kiyosaki vale muchísimo más por sus conocimientos, por sus experiencias personales, sí, que por el uso o mal uso que se ha dado de los mismos. Ahora bien, Padre Rico, Padre Pobre. Este libro está basado en la educación financiera que Kiyosaki recibiera de su padre rico, entre comillas, en Hawái. Aunque el grado de ficción de estas anécdotas hasta el día de hoy se encuentra en discusión. Por el intensivo uso de alegorías, algunos lectores creen que Kiyosaki creó deliberadamente a su, entre comillas, padre rico. El libro remarca las diferentes actitudes hacia el dinero, el trabajo y la vida de estos dos, y cómo ellos tuvieron influencia en la vida de ambos. ¿Cuáles son los principales temas de este libro titulado Padre Rico, Padre Pobre? Primero, la importancia de la educación financiera. Segundo,
las corporaciones gastan primero, luego pagan impuestos, mientras los individuos pagan impuestos primero. Tercero, las corporaciones son entidades artificiales que cualquiera puede usar, pero generalmente los pobres no tienen acceso a ellas ni saben cómo tenerlo. Según Kiyosaki y Lecter, la riqueza es medida como el número de días que el ingreso de tus activos puede mantenerte, y la libertad financiera se logra cuando tu ingreso mensual por tus activos excede tus gastos mensuales. Muchos lectores creen que el, entre comillas, padre rico en el libro es realmente el fundador de las tiendas de Hawái ABC Stores. Ahorrar dinero no va a hacerte rico. Es una de las lecciones que se extrae de este libro. Y otra muy importante también es que los ejercicios físicos mejoran la salud. Los ejercicios mentales mejoran la riqueza. Y la pereza los destruye a los dos. Queridos emprendedores, queridas emprendedoras, para mí es maravilloso presentarles este libro titulado Padre Rico, Padre Pobre, ir comentando por etapas del mismo y también en un momento más comentar un poquito sobre la vida de Robert Kiyosaki, pero en este punto quiero invitarles a hacer un ejercicio de liberación mental. Miren, ocurre en muchas ocasiones que nosotros, los seres humanos en general, tenemos preconceptos relacionados con muchos temas, ¿sí? Y por estos preconceptos nosotros nos encontramos encasillados dentro de marcos mentales que lo único que hacen es impedirnos crecer. En ese contexto, hay muchas personas que con respecto de Kiyosaki ya vienen con unas ideas preestablecidas y sobre todo de manera negativa. Yo les invito por favor a que rompan estas barreras y que asuman y asimilen la mayor cantidad de contenidos y conocimientos que puedan, porque todo agrega valor. Finalmente, la capacidad de discernimiento que nosotros tengamos para con los contenidos adquiridos será el elemento que defina la medida en la cual nos impacte, ya sea positiva o negativamente, el conocimiento. Pero en esencia, mi invitación es a que siempre liberen su mente, abran su mente, ¿sí? Como si se tratara de un paracaídas que sí o sí tiene que abrirse, porque ustedes ya se encuentran en el trayecto del avión hacia la tierra, y si no abren el paracaídas sencillamente se van a estrellar. Partiendo de esa metáfora, les invito por favor a que lean y revisen a profundidad Padre Rico, Padre Pobre. Hay mucha gente que inclusive me da risa porque pierden el tiempo pensando si es que el Padre Rico o el Padre Pobre de Kiyosaki verdaderamente existieron. Y eso está muy mal, porque los escritores y yo, como un humilde, digámoslo así, aprendiz de escritor, tengo que decirles que en realidad las invenciones de personajes ficticios y su blending, su mezcla con la realidad, es parte de los recursos que necesitamos utilizar para poder hacer que el mensaje que queramos transmitir sea más digerible. No se olviden que ¿qué es lo que ocurre con Padre Rico, Padre Pobre? Es un libro que en primer lugar desmitifica a la educación financiera. Es decir, que anteriormente la educación financiera era algo que se creía estaba reservado únicamente para las grandes empresas y los grandes empresarios, pero Kiyosaki lo que hace es romper este paradigma y decir no, la educación financiera es algo que debe estar al alcance de las masas, ¿sí? Y yo coincido con Kiyosaki. Yo soy ingeniero financiero y realmente tengo que decirles algo. Para mí, uno de los principales elementos que ha generado crisis en América Latina es el hecho de que la educación financiera no sea un elemento que se maneje como esencial, como parte de la educación, parte de la formación básica de todas las personas en América Latina y el mundo. Debería enseñarse educación financiera desde por lo menos la adolescencia, ¿no? La educación secundaria debería estar cruzada de manera, vamos a decirlo así, transversal por niveles de formación relacionados con educación financiera, con dietética y salud, ¿no es cierto?, con oratoria,
porque son herramientas indispensables para garantizar no formación convencional, sino formación para la vida. Y entre más pronto las personas entiendan, por ejemplo, que el dinero tiene un valor en el tiempo, conceptos básicos como el interés simple, el interés compuesto y otros elementos relacionados con la construcción de los activos, comprender qué son los pasivos y qué es el patrimonio en esencia, van a permitir que las personas primero dejen de tenerle miedo al sistema financiero y en otro contexto dejen de cometer errores con el sistema financiero también, porque algo que ocurre muy recurrentemente y es algo que yo he palpado dictando conferencias relacionadas con mi libro La realidad de la vida en escuelas y colegios a nivel nacional en el Ecuador, es que muchos jóvenes sueñan con ser mayores de 18 años para endeudarse y endeudarse para comprar celulares, comprar motocicletas o gastarse el dinero. Y eso es un error, ¿no? Porque la deuda tiene que estar enfocada directamente con procesos de inversión, ya sea inversión académica para construir nuestro principal activo, que es básicamente somos nosotros mismos, pero desde la perspectiva intelectual, y luego cometen cada error, ¿no? Y sueñan con tener 18 años, para los 19 años estar endeudados, no tener recursos para pagar sus deudas, sobre todo de consumo, y bueno, fracasar lamentablemente en la vida. Entonces, lo que hace Kiyosaki con Padre Rico, Padre Pobre es eso: aterrizar al plano básico de los seres humanos conceptos financieros que en esencia ayudan a que la gran cantidad de seres humanos interesados, por supuesto, en mejorar sus condiciones de vida, tengan conocimientos elementales pero fundamentales, sí, elementales pero fundamentales en lo que atañe a la formación financiera. Como les dije, construcción de activos, ¿no es cierto? Pensar en términos de invertir y sobre todo entender que el tema de construir empresa no está o no debería estar reservado solamente para los grandes empresarios y millonarios, sino es algo que tiene que estar al alcance de todos, porque debemos aprender inclusive como emprendedores a separar lo que es la persona natural de la jurídica o las jurídicas. Y una persona natural puede tener 20 empresas jurídicas, sí, y básicamente cada empresa jurídica separar su patrimonio de la persona natural. De esa manera nos protegemos y profundizamos, ¿no es cierto?, nuestro nivel de deuda como empresas para, obviamente, tener un mayor nivel de penetración en el mercado a través de nuestro ejercicio, ya sea de comercialización o de provisión de servicios en el contexto empresarial. Ahora quiero compartir con ustedes, estimados emprendedores, algunas lecciones que nacen de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Que es un texto realmente que ha generado mucho impacto a nivel mundial. Una primera lección manifiesta que, bueno, se levantan todos los días y van al trabajo por dinero, sin tomarse el tiempo para preguntarse, ¿hay otro camino? Padre Rico, Padre Pobre fue uno de los libros que abrió los ojos e hizo que podamos nosotros de forma masiva entender que trabajar hasta la jubilación no es la única opción. Otra gran enseñanza dice que la diferencia entre el rico y el pobre es esta: el rico invierte su dinero y gasta lo que queda. El pobre gasta su dinero e invierte lo que queda. Repito, la diferencia entre el rico y el pobre es esta: el rico invierte su dinero y gasta lo que queda. El pobre gasta su dinero e invierte lo que queda. Y esto aplica para cualquier clase social. El pobre no es alguien que no tenga dinero para vivir. Es alguien que no tiene dinero para decidir qué hacer con el 100% de su tiempo. Ser rico, dice Kiyosaki, para mí es poder hacer lo que quieras sin preocuparte por el dinero. Ahora, recordemos que desde la perspectiva de Padre Rico, Padre Pobre, ahorrar dinero es fundamental, pero invertir ese dinero también lo es. Es decir, debemos ahorrar para invertir, no para gastar. Otra lección dice que a menudo, cuanto más dinero ganes, más dinero gastas.
Es por esto que más dinero no te hará rico. Lo que te hará rico es tener activos. Otra lección muy interesante de Padre Rico, Padre Pobre dice que es fácil quedarse como estás, pero no es fácil cambiar. Mucha gente elige quedarse igual toda su vida. Y dice, yo conozco a varias personas y realmente muy pocas hacen algo por cambiar su situación. Quejarse y esperar que las cosas cambien sin que uno mismo cambie es como esperar a que te toque la lotería. Prácticamente es algo imposible. Como dice Tony Robbins, una de las claves de la felicidad es el progreso y la mejora continua. Otra lección, y ya para finalizar esta parte del análisis del libro, de Robert Kiyosaki, dice que la palabra más destructiva del mundo es mañana. Es cierto que hay gente que no hace nada para cambiar, pero muchos otros sí que lo intentan. El problema es que por naturaleza somos vagos y nos gusta procrastinar, es decir, dejar las cosas para mañana. Eso es malísimo porque ese mañana se va alargando y termina convirtiéndose en nunca. Si quieres hacer algo, no lo dejes para mañana. Hazlo el día de hoy. Robert Kiyosaki tiene algunos libros adicionales, pero yo quiero recomendarles uno más. Y este libro se titula El cuadrante del flujo del dinero, ya que desde su perspectiva todo se basa en el cuadrante del flujo del dinero. Este es un cuadrante que tiene 4 secciones. Puede ser empleado, autónomo, empresario o inversor. Sinceramente, el libro estará bien en función de tus intereses y de lo que hayas leído hasta ahora. Pero honestamente, este es un libro que vale indudablemente la pena ser compartido, sobre todo para aquellas personas que tienen una visión de emprendimiento muy pero muy potente. Ya que nos encontramos llegando a la parte final de este podcast, hay un concepto que tengo que compartir con ustedes sobre Padre Rico, Padre Pobre, desarrollado por Robert Kiyosaki, y no me puedo ir de este podcast sin presentárselo a todos ustedes. Este concepto se titula La carrera de la rata. La frase La carrera de la rata sintetiza un concepto que Kiyosaki hizo famoso a partir del libro Padre Rico, Padre Pobre. Entender este concepto puede llegar a ser fácil, pero salir de la carrera de la rata o no caer en ella puede ser una tarea muy difícil. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de qué se trata este concepto que ha sido desarrollado a manera de una analogía, ¿no? Básicamente, en resumen, dice: la carrera de la rata sintetiza la figura de un ratón corriendo dentro de una rueda, pero sin poder salir de ella. Un ejemplo típico, similar al que se presenta en Padre Rico, Padre Pobre, es el de una pareja joven que toma un préstamo para casarse. Luego toma un préstamo para la hipoteca de la casa propia, lo cual hace que los dos tengan que trabajar cada vez más horas, y esto dentro del proyecto de la familia, donde siempre están los niños y ya su llegada trae la necesidad de adquirir otro préstamo para comprar otra casa o ampliar la casa actual. Por cuestiones de tiempo y comodidad, se adquiere un nuevo préstamo para comprar un carro. Si existe algún ahorro, es destinado a un lujo o gasto no tan necesario, como podría ser cambiar el vehículo, una gran fiesta o viajes. De esta forma, es necesario trabajar cada vez más y más, saturando las tarjetas de crédito y sumando deudas que dejan a la joven pareja presa de la carrera de la rata por los siguientes 30 años. Kiyosaki no critica el hecho de la casa propia, ni de la familia, ni de un auto, ni de gastar dinero en un viaje. Lo que quiere dejar en claro es el hecho de que se podría llegar a lo mismo sin la necesidad de adquirir deudas malas que terminan siendo pasivos, es decir, algo que te quita dinero. Por el contrario, plantea el hecho de que tienes que trabajar en incrementar tu inteligencia financiera, y esto es lo único que te sacará de esta carrera sin fin. Básicamente, queridos emprendedores, el tema de la carrera de la rata sitúa a un individuo en un ejercicio de adquirir préstamos para gastarlos, básicamente. O sea, tienes un préstamo y lo gastas. Préstamo, lo gastas, ¿de acuerdo? Y luego
tú dices, no, yo voy a adquirir este préstamo, pero lo voy a invertir. Sin embargo, tú al adquirir tu vehículo, al adquirir tu casa con una hipoteca, etcétera, sigues profundizando la cantidad de tiempo que vas a permanecer dentro de la carrera de la rata, porque básicamente todo obedece a deuda. ¿Ok? Entonces Kiyosaki lo que te plantea es lo siguiente, y es muy interesante, sobre todo para poder salir de esta carrera de la rata. Él dice, ok, ¿quieres salir de la carrera? Empieza a, si quieres deuda, hacer que esta deuda te ayude a construir activos, ¿de acuerdo? Y luego tus activos sean los que cubran esa deuda, ¿sí? No lo hagas para gastar. Entonces, en ese sentido, yo te invito, por favor, a que primero analices si ya estás dentro de la carrera de la rata. Este es un concepto muy interesante, porque básicamente genera un ciclo. Tú trabajas, ¿ok? Tu dinero sirve para cubrir tus gastos vitales y el resto para pagar tus deudas. Vuelves a trabajar, es decir, canjeas tiempo por dinero, dinero que sirve para sobrevivir y pagar tus deudas. Y este es un ciclo sin fin que se repite por muchísimos años en la mayor cantidad de personas, sobre todo personas sin educación financiera. Kiyosaki te dice, para ese circuito, evalúa tus deudas. Empieza a pensar en términos de, primero, capitalizar conocimientos de educación financiera, entiende tu situación y luego construye activos. Empieza por los activos intelectuales y luego transmuta tus conocimientos intelectuales en activos que te permitan generar rentas, es decir, ingresos económicos que garanticen tu riqueza. Y luego, repitiendo los conceptos de Kiyosaki que me parecen muy valiosos, finalmente la riqueza él la transforma a términos de libertad. ¿Cuánto tiempo tus activos te permiten estar libres sin trabajar físicamente? ¿Sí? Y de esta manera yo te diré qué tan rico eres. En ese sentido, nada mejor que retomar el concepto de ingresos pasivos, retomar el concepto de construcción de activos y finalmente dejar de endeudarte por endeudarte y empezar a pensar en términos de, si quieres deuda, que ésta te ayude a construir activos que a su vez paguen esta deuda original y sigan generando ingresos permanentes para sus protagonistas. Queridos emprendedores, queridas emprendedoras, les invito por favor a que profundicen más el tema de la educación financiera. Pueden leer Padre Rico, Padre Pobre como una puerta de ingreso. No dejen de analizar a Robert Kiyosaki. Este capítulo se quedó muy corto y no logramos analizar su biografía. Les prometo que lo haremos en un nuevo episodio, pero finalmente quiero compartirles con ustedes un par de ideas fuerza que creo que vale la pena destacar de estos 30 minutos. Primero, si tienen hijos, preocúpense por educarlos en temas financieros. Es el mejor favor que le pueden hacer, junto con educarlos en temas de dietética y salud y sobre todo también de oratoria, porque una persona con seguridad a la hora de hablar es una persona que tiene un mundo entero para disfrutar, ¿de acuerdo? El segundo tema es que por favor evalúen su condición actual y analicen. Dense cuenta si ustedes ya se encuentran dentro de esta famosa carrera de la rata. Pueden googlear el concepto la carrera de la rata, Robert Kiyosaki, inclusive existen videos, y evalúen si ya se encuentran ahí. Y si se encuentran, hagan que todos sus esfuerzos estén enfocados en salir de esta carrera, porque no hay nada más triste que nuestras vidas pierdan sentido por creer que trabajamos para pagar deudas. Y ese es un error que cometen las personas que no tienen educación financiera. Nosotros debemos trabajar para generar activos, trabajar para ser felices. Facundo Cabral decía que aquella persona que trabaja en lo que no ama, aunque lo haga toda la vida, siempre será un desocupado. Y eso es algo que definitivamente ha determinado cada uno de los días de mi existencia. Hagamos que nuestro trabajo sea nuestra pasión. Y si es que lo que hacemos ahora no es nuestra pasión, entonces busquemos algo que sí lo sea. Y ustedes pueden decir, por supuesto, desde la teórica es fácil, pero en la práctica es duro. No es duro. El tema radica en diagnosticar nuestra condición actual y finalmente hacer un ejercicio de cambio desde nuestra mente, porque aquel limitante que nos impide desarrollarnos plenamente se encuentra única y exclusivamente dentro de nuestra cabeza. Si nuestra cabeza es libre, nosotros también somos y seremos siempre libres, sin importar que estemos
encerrados en una prisión física. Queridos emprendedores, queridas emprendedoras, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Mi nombre es Fernando Dalgo. Les invito por favor a que sigan este podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, estamos en Anchor.fm. Pueden visitar nuestra página web www.soloparaemprendedores.com. Pueden visitar las redes sociales de este servidor. Mi nombre es Fernando Dalgo y me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube con mi nombre y mi apellido, Fernando Dalgo. También pueden visitar mi página web, escribirme y recomendarme, por supuesto, temas nuevos para este podcast que lo hacemos desde la Fundación Latinoamericana de Liderazgo y Emprendimiento con mucho cariño para todos los emprendedores de América Latina y el mundo. No se olviden que el pasado ya pasó, el futuro es incierto, pero el presente nos pertenece. Y hagamos que nuestro presente sea la llave que nos lleve a abrir las puertas del éxito, del desarrollo, del optimismo y de la realización personal. Gracias de todo corazón por haberme acompañado en este nuevo episodio de su podcast Solo para Emprendedores.